Bienvenidos a Gracias Totales, el podcast. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, una banda increíble, una banda bogotana que ya lleva hartico tiempo haciendo música y muy buena música. Hoy nos acompaña Mauricio, vocalista de Revolver Plateado. ¿Y cómo estamos, Mauricio? ¿Cómo va todo? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien de poder estar con ustedes hablando un poco y contando y recordando parte de la historia de Revolver. ¿Qué tal? ¿Cómo va este año medio loco? ¿Cómo va esta temporada que tal vez es de mucha creatividad, de mucha creación? ¿Cómo ha tomado esto Revolver Plateado un momento como fuera de las canchas, por decirlo así? Claro, ha sido un año súper extraño, interesante a pesar de todo, ¿no? Es un año donde un enemigo invisible nos obligó a resguardarnos, pero hay que abrazar las vicisitudes, hermano, y mirar qué se puede hacer. Entonces ha sido interesante. Al principio del año, cuando comenzó la pandemia, fue interesante saber que teníamos tiempo para aprovecharlo en otras cosas. Entonces fue como soltar algunas actividades que estábamos haciendo ya por inercia, y fue bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a aprender cosas que no sabemos, o a recordar cosas que habíamos dejado en el cajón, ¿no? Entonces fue bonito reencontrarnos con esa caja de Pandora y sacar cosas que teníamos guardadas y no sabíamos. Entonces aprovechamos el tiempo para leer, para escuchar música, para estar con nuestros padres, con nuestros hijos, reencontrarnos con amigos por medio de internet. Bueno, fue un año bien interesante para nosotros porque tuvimos tiempo de alimentar el alma y la cabeza y sacarle provecho a todo eso. Además que comenzamos el año grabando el disco. El 5 de enero nos metimos a grabar el álbum Orden Cosmos y pensábamos irnos de gira a México y teníamos planes grandísimos para la banda y pasó esto, pero pues abrazamos el momento y todo va muy bien, hermano. Sí, tremendo. Yo creo que así fue una oportunidad para todos, para retomar esas cosas que se habían dejado, retomar estos momentos de creatividad, y creo que ustedes por ahí he visto que han sacado un par de sencillos que me han parecido muy buenos y que obviamente en mi época escolar, cuando ustedes comenzaban, yo estaba en mis últimos años del colegio, me acuerdo mucho que sacaban estas canciones que yo en su momento soñaba tocar o soñaba con esa banda de amigos, que así como lo son ustedes. Claro, sacamos como 4 sencillos del álbum que te cuento que empezamos a grabar el 5 de enero. Nos metimos a grabar un disco acá en Bogotá y la mitad, y la otra mitad la grabamos en México, y grabamos 10 canciones, pero solamente decidimos sacar 4 para no gastar el disco, porque pasa que nos dimos cuenta que no nos convenía lanzar un disco en pandemia. Pensamos que sí y que la gente iba a estar más receptiva, pero la gente se ha vuelto más como turista de playlist. Entonces como que pasa, como que una canción dura una semana, ¿no? Como que lanzan la canción un viernes y dura una semana en rotación, y el siguiente viernes ya tu canción no existe. Entonces por eso decidimos pararlo un poco y lanzar el álbum completo de pronto el otro año. Sí, tremendo, y eso me llama mucho la atención, y no sé si nos puedes contar un poquito, Mauricio, de cómo nace esta banda, de cómo en el año 2012, supongo que años antes ustedes ya venían trabajando, se conocían, pero cómo llega ese momento de definir, hagamos un proyecto y hagamos la música que nos gusta y nos nace. ¿Cómo nace esto? Yo venía de un momento de quietud, había peleado con la música y quería descansar un poco, pero en ese tiempo, que fue largo, fueron más de 5 años, estuve escribiendo canciones y guardándolas sin ninguna intención, y 5 años después me reuní con el bajista, con Andrés Angulo, con Tato, que lo conocí en Bucaramanga grabando otro disco con una banda que yo tenía que se llamaba Popper, y él era el asistente de grabación
del estudio, y nos hicimos muy buenos amigos. Y un día se me ocurre decirle, hey Tato, tengo unas canciones guardadas, ¿por qué no nos reunimos y tocamos a manera de ocio, simplemente para pasar el rato? Y ensayamos, nos gustó y llamamos a otro amigo, y así fuimos a ensayar, y la banda empezó a tomar forma sin querer. Y bueno, grabamos un video, lo subimos a YouTube. Una emisora en España que se llama Gladys Palmera nos escuchó, nos escribió, y eso nos animó, y empezamos a grabar todas las canciones, y desde ahí, Diego, la vaina no paró. O sea, no hemos parado durante 7 años, y han entrado, han salido amigos. O sea, parece más un colectivo que otra cosa, pero siempre hemos estado unas 3 personas firmes ahí en Revolver, que son amigos vieja guardia, amigos desde niños, ¿no? Sí, eso me llama mucho la atención, que es un momento y un espacio para reunirse y hacer música que siempre soñaron, ¿no? Sí. Lo bueno es que no había la presión, nunca hubo presión de, bueno, vamos a hacer una banda que suene pop porque queremos llegar a tal lado, o queremos ser parte de este círculo de rockeros. No, simplemente eran canciones que estaban guardadas y estábamos disfrutando el momento tocándolas, y eso nos dio mucha libertad, y no nos enfrascamos como en un nicho solamente. Teníamos libertad de hacer lo que queríamos. Entonces eso se siente un poco en Revolver. ¿Y cómo fue ese momento de empezar a hacer canciones, de iniciar esos procesos de trabajo y de composición? A mí siempre se me ha facilitado hacer canciones, ¿sabes? Desde pequeñito yo escribía cosas pequeñas, como poemas cortos, y siempre tuve esa espina ahí clavada de hacer canciones. Me acuerdo que la primera canción que hice fue como a los 11 años, y fui a un estudio de grabación y la grabé. Recuerdo que se llamaba Muriendo. O sea, desde esa época era pesimista. Siempre es un ejercicio, para mí es una necesidad. O sea, siempre es como ir al baño, hermano. Es algo que está ahí, que siempre me pide el alma. Entonces, de hecho, peleo para no hacer canciones, porque cuando llega ese momento de la musa, a veces tocas fibras súper profundas que te pueden afectar un poco el ánimo, ¿no? Si te metes muy adentro a escarbar, encuentras cosas como un poquito dolorosas, o que no quieres recordar. Entonces, son momentos un poco que a veces evito vivir. Todavía no tengo la facilidad de escribir cuando estoy contento. Pero lo que me llama mucho la atención es que todas las composiciones son muy ligadas al público. Es decir, la idea es que el público también la sienta, y creo que eso es lo que hace mucho Revolver Plateado, que coge situaciones del día a día y las vuelve canciones. ¿Por qué no? Porque yo me acuerdo que en este álbum de Luz de San Telmo había una canción, Sombra, me acuerdo, que yo estaba en plena universidad, preciso estaba pasando por momentos complejos, y sale esa canción, y para mí se volvió mi playlist y mi banda sonora de ese año, y todavía está en mi banda sonora de la vida. Sombra es una canción muy linda. Yo se la hice a mi hijo, pero claro, cuando tú escribes tienes esa responsabilidad. Tú no puedes ser solamente pues desnudarte y hablar solamente de ti. Tienes que disparar también hacia afuera un poco. Entonces, claro, tienes que pensar cómo dices algo para que tu canción, o lo que tú le quieres decir a tu hijo, también funcione de otra manera, ¿no? Entonces empiezas a diseñar, ¿no? A diseñar estructuras y versos para que funcione para otra gente, ¿no? Que también la hagan suya. Entonces, esa canción es de mis favoritas. De hecho, la piden mucho en los conciertos. Sí, esa canción es simplemente increíble. Creo
llegó en el momento justo para muchos y se volvió esa canción, lo que te digo, en nuestra playlist infaltable. Y Mauricio... Era muy difícil tocarla, ¿sabes? Cuando recién la hice, me pasa con algunas canciones, empiezo a cantarla y como es tan importante, me quiebro un poco de pronto a mitad de canción, o se me quiebra la voz, o me pongo a llorar. Entonces me toca a veces cantarla mucho antes de un concierto para que no me afecte en el momento del show, ¿no? Porque me puede joder a mitad del show la canción. Existe sombra que pueda con los dos. Tremendo, y yo creo que eso es lo más valioso de un artista, que en verdad haga y cree canciones para su público, de acuerdo con sus experiencias personales, pero buscando conectar, que yo creo que eso es clave a la hora de hablar de un artista, y mucho más a la hora de hablar de un proyecto musical, si queremos que transcurra en el tiempo y no quedarnos como en ese un solo éxito, por decirlo así. Entonces yo creo que por eso esa ha sido la marca de Revolver Plateado, que ya 8 años, un poquito más de 8 años llevan haciendo música y haciendo muy buena música por el país y por la ciudad. Entonces, no sé si me cuentas un poquito de cómo fueron esos primeros años y cómo ha sido la evolución de Revolver, de acuerdo a lo que tú te acuerdas de 2012 ahora, que creo que ha sido gigante. Sí, la idea principal de Revolver de 2012, yo quería hacer una banda acústica, quería que todos tuviéramos instrumentos acústicos, pero lo empezamos a intentar y veíamos que en las salas de ensayo nos teníamos que conectar a los amplificadores porque no era más difícil sonar acústico en una sala de ensayo que eléctrica. Entonces empezamos a llevar guitarras eléctricas al ensayadero y la banda empezó a sonar súper rockera. Se notaba mucho la influencia del grunge porque yo creo en los 90s, entonces para mí bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains eran las bandas que estaba escuchando en el momento. Entonces era ese primer disco de Revolver, aparte de que es bastante oscuro porque venía de un momento súper oscuro en mi vida, es un disco súper rockero y además que los músicos que estaban ahí, el guitarrista que estaba ahí era rockerísimo. En un momento tocamos con Alejandro Duque también, que era el batero de Aterciopelados. Era un combo súper rockero, vieja guardia, igual que yo soy viejo, entonces todos los músicos que estaban conmigo eran más o menos de mi edad, entonces somos músicos vieja guardia. El segundo disco entró otro guitarrista más joven también, y cada vez que entra un músico a la banda, obviamente todo le inyectamos un poco de veneno, ¿no? De nuestro propio veneno, y claro que afecta el sonido de la banda y de los discos. Entonces cada disco que hemos grabado tiene aunque suena Revolver, que es como mi esencia, obviamente se siente un poquito la luz de cada uno. El Luz de San Telmo fue así, nos tiramos más hacia el pop, entonces es un disco más amable, mucho más amable. Y el tercer disco, que se llama Rojo, es un disco más experimental. También había otro guitarrista increíble que se llama Santiago Pineda, que le dio otro color al disco. También trabajamos por primera vez con un productor, porque siempre yo soy el productor de los discos. En este disco trabajé en colaboración con Mauricio García, que es el que hizo los discos de Diamante Eléctrico, y de hecho acabó de hacer uno con Fito Páez. Y él le dio un sonido. Ese disco no es tan Revolver, ¿no? Es un disco un poco ajeno al Revolver clásico, pero cada vez que grabamos, hermanos, son experiencias distintas y colores distintísimos. Cuando se graba, el aura cambia completamente, ¿no? Nunca es igual a los discos anteriores. Y este último disco quisimos grabar algo, queríamos que el disco fuera completamente, o por lo menos que el 80% fueran máquinas y sintetizadores. Quisimos experimentar y quitar guitarras, y por eso estos 4 adelantos de Orden Cosmos que dimos suenan tan distintos
al Revólver viejo. A mucha gente no le gusta el nuevo Revólver. A mí me parece increíble y me parece que todas esas diferentes influencias se han notado y me llama mucho la atención eso, que a pesar de que se han tenido varios integrantes, obviamente siempre se mantiene la base, igual lo que te digo, siempre está el Revólver ahí, siempre está ese toque personal, ese toque que pues en el 2012 llegó pues con un muy buen sonido y todavía se sigue manteniendo, entonces eso me llama mucho la atención y me parece súper importante cómo ustedes lo han mantenido. Sí, es algo que uno no puede soltar. Yo hace poco hablaba con uno de los teclistas de Revolver y me decía que él sentía que seguíamos siendo oscuros y yo le decía, es algo que no puedo evitar tampoco, no es algo que no es que yo quiera ser así, sino que es parte de mí, ¿no? De mi espíritu. Yo creo que mi espíritu es nostálgico y oscuro por naturaleza, aunque eso no quiere decir que sea dark, solamente que así que es mi color, ¿no? Entonces siempre va a estar ese color particular de Revolver que soy yo, porque soy el que hago las canciones. Y si hablamos un poco más de ti, un poco más de Mauricio como persona, ¿tú cómo te acuerdas de esa juventud, de estos momentos ya tal vez un poco más pequeño? ¿Cuáles eran esas influencias que estaban en tu día a día? Ya nos dijiste el grunge con Pearl Jam, pero ¿cuáles otras? Que al fin y al cabo eso fue lo que formó a Mauricio al compositor que es ahora. Mira que yo tengo muchísima influencia en mi vida de la salsa, de Rubén Blades, de Willy Colón, de Héctor Lavoe y del bolero. A mí me encantaba, esa era la música mía favorita cuando era niño, pues cuando mis papás ponían música era lo que yo escuchaba. Y escuchaba a Rafael, y escuchaba a José José, bueno, música de plancha y todo ese cuento. Pero como a los 11 años conocí al papá de un amigo que tenía discos de Pink Floyd, Eric Clapton y Tom Waits y Jimi Hendrix. Entonces como a los 10, 11 años empecé a escuchar, que en esa época era bastante difícil encontrar música así, ¿no? De hecho, aún, o sea, actualmente escuchar que alguien de 10 años escucha a Tom Waits es bastante extraño. Pero yo escuchaba, esas eran mis influencias, ¿no? Pink Floyd, Eric Clapton y Tom Waits, yo creo que son los mayores. Los Rolling Stones, de pronto también mucho más que los Beatles. Pero antes, si vamos más atrás, lo que te digo es el bolero. Tremendo, tremendas influencias y me parece muy chévere que todo eso haya sumado para hacer lo que es Mauricio hoy en día. ¿Y cómo fue ese momento de definir quiero hacer música? ¿O cómo fue ese encuentro con esa primera guitarra, con ese primer instrumento que tú dijiste es mi compañero ideal y con esto quiero hacer mi vida? Uy, recuerdo que sufría muchísimo, Diego, porque cuando le conté a mi papá que quería una guitarra, él me decía, cuando yo vea que sabes tocar algo de guitarra, pues te compro una. Y yo decía, pero ¿cómo voy a aprender a tocar guitarra si no tengo guitarra? Entonces, pero era el pensamiento de los viejos, ¿no? Como que si ellos veían que uno realmente se encarretaba con algo, pues te lo compraban porque pensaban que iban a perder la plata si le compraban a uno algo. Por lo menos en mi caso era así. Entonces yo pedía guitarras prestadas y le cambiaba las cuerdas de la guitarra y le ponía nylon de pescar. Me iba a un barrio que había cerca donde yo vivía, que una guitarra me costó como 15,000 pesos en esa época, que era como decir 100,000 pesos ahora, y una guitarra malísima, pero esa guitarra para mí me ilusionaba inmensamente. Y la primera guitarra me la regaló mi abuela, no fueron mis papás, fue mi abuela mi abuela era cantante de ópera, era soprano de coloratura y obviamente le gustaba la música y fue la que me apoyó al principio. Y mis papás, al ver que algo tenía, empezaron a apoyarme bastante, pero cada vez que yo tenía una guitarra, era así sea la más mala del mundo, era mi guitarra de mi vida, pues era súper emocionante, ¿no? El olor a la madera, bueno, fue increíble, pero lo supe muy temprano, ¿sabes? Yo creo que desde que tenía 7 años yo ya sabía que
que me iba a ir por el mundo de la música. No sabía que iba a ser el rock and roll, pero que iba a ser músicos, sí. Muy chévere, me parece muy, muy interesante esa historia y que siempre que le pregunto esto a los artistas, me sorprende cada vez más porque la mayoría desde muy pequeños tenían como su meta clara y que sin lugar a dudas pues la han luchado y lo quieren hacer y quieren morir haciendo música, que eso es lo que me parece más apasionante de este mundo, ¿no? Claro, y además que es mantener ese espíritu y que los músicos digan, bueno, voy a hacer música hasta que me muera, pues, es bastante difícil mantenerlo, incluso hasta para los más fuertes, ¿no? Como que dicen, bueno, quiero ser músico toda mi vida, pero es una carrera tan difícil y es una lotería. Y más ahora, imagínate ahora con la pandemia que nos ha quitado el derecho a trabajar, ¿no? Entonces no podemos trabajar. Entonces, imagínate, si antes era difícil mantener el espíritu encendido, era tan jodido, ahora imagínate ahora. Pues tenaz, pero existen tercos y, bueno, y locos como yo. Sí, y esos son los locos que queremos que estén en la industria y que nos sigan llenando a nosotros de buenos sonidos y buena música, que creo que es lo que nosotros como consumidores y tal vez muchos músicos frustrados queremos escuchar y queremos escuchar buenos materiales y buenas agrupaciones y aún más agrupaciones nacionales que creo que ahorita han ido saliendo muchos, pero me acuerdo cuando Revolver empezó a salir había un tema muy fuerte de estas bandas de muchachos que recorrían colegios, que recorrían proms, las famosas proms, recorrían universidades y se hacían un nombre a partir de esto. Y eso me parecía increíble. Claro. No, hubo un momento cuando salió Revolver, hubo como una camada de lobos ahí que en esa época, ¿no? Y estaba Diamante Eléctrico, estaba Televid, estaba Olavil, estaba los Mackenzie, y todos nosotros, de hecho, hacíamos Árbol de Ojos también, ¿no? Y nos íbamos de gira todos, nos reuníamos, éramos muy unidos. Y sí recuerdo que fue como un boom, porque antes no estaba pasando, pero eso duró, ponle que como 5 años, que es más o menos lo que dura todo, ¿no? Hasta el amor. Entonces es como un ciclo ahí, ¿no? Como que esos 5 años como que, no sé si me lo estoy inventando, pero es algo que yo siempre veo que es, ¿no? Como, entonces 5 años y luego todo se va para abajo y luego llega otro y luego se va para abajo y luego llega otro. Ojalá simplemente estemos como descansando y tomando fuerza otra vez para que volvamos a salir todo como que te digo, pero después de nosotros hubo otros, ¿no? Estaba Margarita Siempre Viva y Aguas Ardientes y eso fue después de nosotros, pero hay movimiento, claro que hay mucho movimiento de rock and roll. Sí, eso me parece muy valioso y aún más ahorita que cuando la música ha cambiado tanto, cuando la industria ha cambiado tanto, todavía hayan muchachos, todavía hayan jóvenes que quieran seguir los pasos de ustedes, porque ustedes en su momento, bueno, fueron los Aterciopelados, en su momento fue la derecha lo que los inspiró a ustedes, o en su momento claro, fue... El combo, lo que yo viví cuando yo era pelado era eso, estaba esa camada que era la derecha, Aterciopelados, las 1280 almas, Shai, Superlitio, ¿no? Ese era el combo que nosotros íbamos a esos conciertos, ¿no? A ver a todos ellos tocar. Claro, y eso me parece muy chévere porque ahora nacen estas nuevas bandas también que me parece muy chévere, pero Mauricio, ya hablando un poquito de Revolver también, ¿cuál fue ese sueño que tú nunca te imaginaste cumplir y lo lograste con Revolver y lo lograste con la música? ¿Cuál fue esa meta que en su momento a ti nunca se te pasó por la cabeza, simplemente era un sueño, una fantasía y lo llegaste a cumplir? Yo no sé cómo responderte eso porque mi sueño siempre fue simple, ¿no? Fue tener una banda de tocar en una banda de rock and roll, girar, grabar discos. Entonces lo logré de alguna manera. Con Revolver hemos podido viajar a Estados Unidos, a México. Y eso no me lo esperaba, ¿sabes? Como que mi idea era simplemente tocar en una sala de ensayo, de pronto hacer unas giras nacionales.
pero hemos logrado un poco más. Y sobre todo, lo que de pronto me ha sorprendido es llegar a un público significativo, ¿no? Como que la idea era tocar, pero hemos logrado, por ejemplo, le abrimos a Aerosmith. Eso puede ser un sueño que nunca me imaginé, ¿no? Puede ser ese. Uf, tremendo, tremendo. Y me parece muy chévere eso de que los sueños han ido amplificando y han ido aumentando e igual ustedes siguen ahí. Eso me parece increíblemente valioso y que tu voz, para mí, en mi opinión, y tu forma de componer es una de las mejores del rock and roll que tenemos ahorita en Colombia. Sabemos que tenemos grandes bandas, pero tu forma particular de componer en verdad me parece muy interesante, me parece muy chévere. Gracias, Diego, gracias. Es un halago. ¿Y qué viene para Revolver? Sabemos que ya está el disco, ya tenemos alguna fecha o viene para el otro año. ¿Y qué viene después de esto? Obviamente pensando en que toda esta locura de año se va a quedar solo en el 2020 y no va a continuar. En que esta locura pase en algún momento. Como te digo, estábamos grabando el disco a principio de año, hemos lanzado la mitad de las canciones, vamos a lanzar más canciones, pero lo peligroso de esperar es que estamos en constante movimiento, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora con Revolver, que Gigo volvió, Gigo el baterista se había ido, regresó y la banda está tomando otro sonido, es casi que normal, y este tiempo extraño de alguna manera nos ha fortalecido y ha pulido un poco la piedra. Entonces tenemos otro sonido ahorita. De hecho, yo a veces creo que si lanzáramos el disco el otro año tal cual, me sentiría un poco mal, porque creo que no representaría lo que somos. Entonces tal vez hay que hacer unos ajustes al disco, que lo haremos ya el otro año, y la idea es volver a grabar algunas canciones viejas, reproducirlas otra vez, pero sí viene el disco completo el otro año sin ninguna duda, y seguir tocando en venues pequeños. Estamos tocando en bares para foros muy limitados, pequeños, para 30, 40, 50 personas, que es lo que se puede hacer, pero por lo menos tenemos la opción de tocar, ¿no? Entonces vamos a seguir tocando hasta donde nos dejen. Tremendo. Y sin lugar a dudas, ya hablando un poco de performance, de la puesta en escena de Revolver, ¿cuáles serían esas 5 canciones que tú dices no pueden faltar en un show de Revolver? Ya tenemos Sombra, que atinamos que es mi favorita y creo que la tuya también. ¿Cuál es esa otra? Hay una canción que siempre tocamos, con la que abrimos los conciertos, porque de alguna manera nos da fuerza, se llama Los Árboles. No es una canción comercial, pero es una canción que a nosotros nos gusta sentir en vivo. Se llama Los Árboles, y otra canción que se llama Soy un extraño, que también la piden siempre. Pedirte perdón, no soy tan malo, ni un mal perdedor, soy un extraño. Hay otra canción que se llama Libélula. Van al viento, el polvo al pavimento. Hay otra canción que se llama Mientras me dañas, que nos gusta mucho tocarla. Mi boca, millón de nostalgias. Y la otra puede ser Sombra, sí. Hasta que pierdas, tengo un sol que quema. Muy buenas recomendaciones y ya para empezar a cerrar, Mauricio, esta parte me parece muy chévere, que se ha vuelto ya como una tradición en el podcast. Nosotros cerramos el capítulo con esas 5 canciones favoritas del entrevistado, esas 5 canciones favoritas de Mauricio que te marcaron tu vida, ya sean tuyas o ya sean de otros artistas, que tú dices, si yo digo estas 5 canciones, la persona que las escuche va a saber quién es, va a saber quién soy yo. ¿Te le mides? A ver, sí, puede ser Triste y Vacía de Héctor Lavoe. Puede ser Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd. Puede ser Harvest Moon de Neil Young.
puede ser De todo el mundo de Enrique Bunbury. ¿Y me falta alguna? Te falta una. Y puede ser Out on Lips, que es un blues que no recuerdo de quién es. Eric Clapton lo toca. Out on Lips, pero no sé de quién es. Listos, pero ahí cerramos con 5 recomendaciones tremendas y no había caído en cuenta de Enrique Bunbury, que tienes una forma similar de componer, ¿no? Sí, sí. Él es como mi piedra angular, es como mi estrella de David. Como que siempre estoy mirando qué hace, porque me gusta mucho cómo lleva su carrera musical. Siempre como piensa y como ha manejado su carrera, para mí es como un ejemplo, ¿no? Y me encanta, soy fan a morir de Bunbury. Hasta ahora caigo en cuenta de eso. Obviamente ya cuando uno lo sabe, pues ahí se ve la influencia y la relación, pero me parece increíble. Muchas gracias, Mauricio, por sacarnos el tiempo y hablarnos un poquito de tu banda, de estos años de música y ver que el rock and roll nacional sigue presente y un rock and roll bogotano, que eso es increíble. A ti, Diego, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que escuchan esto, rock and roll, y bueno, cuídense, muchachos. Esperamos vernos, ¿por qué no?, en una próxima ocasión, en un próximo performance y seguir hablando de música, que creo que se nos va muy bien, en verdad. Muchas gracias, Mauricio. Así cerramos el capítulo de Gracias Totales, el podcast. Cerramos con Sombra, ¿por qué no? Y nos escuchamos en una próxima ocasión. No olviden leer ahí las sinopsis de los capítulos que hacemos en follow.co, esta página de novedades y tecnología que nos apoya. Y nos escucharemos en una próxima ocasión. Gracias totales.